Pardo no está. Pino Loaiza. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Yeah. 4 causas de insuficiencia mitral funcional. Un infarto agudo de miocardio. ¿Perdón? Un infarto agudo de miocardio. Infarto de miocardio. Un traumatismo de tórax cerrado. Traumatismo cerrado de tórax, no. Ruptura de las cuerdas tendinosas por Tampoco. endocarditis. Una angina de pecho estable. Angina 2. Ok. No hay mucho tiempo. No los estoy viendo. Silva Quispe. Presente, doctor. Buenas tardes. 4 causas de insuficiencia mitral primaria. Ya, primero sería que la afectación de las válvulas y las cuerdas tendinosas, por ejemplo... No me palabree, doctora. Dígame las causas, etiología. Ya, un paciente con comunicación interauricular que tenga tipo ostium premium o que tenga algún defecto canal ¿Por qué? auriculoventricular. ¿Por qué un paciente con comunicación interauricular va a tener insuficiencia mitral? Porque generalmente al momento de ver una malformación congénita, va a hacer que, por ejemplo, si no me equivoco, los cojines endocárdicos, ese defecto que haya un clef va a provocar Eso es otra cosa. Ya, que el congénito, paciente... difícil, cleft. ¿Qué más? También podría ser la radiación que puede producir alguna fibrosis. Podría ser la radiación, podría ser. La radiación es secundaria, doctora. Ya, doctor. Una cicatrización, en este caso que tenga un grado, por ejemplo, que también podría provocar que Ya, doctora, me cansé, ya me está palabreando yo. Mal. Sencillo, doctora. Problemas congénitos. Fiebre aromática. Endocarditis infecciosa, agudos. ¿Y qué otra cosa? Prolapso de válvula mitral. Se acabó. 4 causas. Tenemos que ser concretos, ¿eh? Listo. Bien, ayer nos quedamos en esto, ¿no? Entonces, todo paciente con síndrome coronario agudo sin ST elevado debe recibir una carga de terapia antiagregante, ¿cierto? Debe recibir antiagregantes, aspirina y clopidogrel juntos. Generalmente, en nuestra realidad es así. ¿Por qué? Porque en otros sitios donde puede realizarse la cinecoronariografía o el manejo invasivo inmediato, menos de las 24 horas, se recomienda no utilizar doble antiagregación. Es suficiente con la aspirina. En otras palabras, si en alguna oportunidad diagnosticamos un síndrome coronario agudo sin ST elevado y ese paciente va a ir antes de las 24 horas a cateterismo porque es un paciente de muy alto riesgo, por ejemplo, entonces no hay que darle doble antiagregación. Pero si va a ir después de las 24 horas, sí la doble antiagregación está indicada, es decir, el uso de aspirina más clopidogrel. Como ven ustedes, tenemos otros antiagregantes plaquetarios, como el prasugrel, el ticagrelor y el cangrelor, ¿no? Cada uno tiene sus indicaciones específicas. Rutinariamente se utiliza la aspirina más clopidogrel, el prasugrel, se da una dosis de carga previo generalmente a la angioplastía. El ticagrelor puede usarse solo en otros sitios, se usa solo en vez de aspirina y clopidogrel, y el cangrelor, que es endovenoso. El uso de los bloqueadores, los inhibidores de la glucoproteína 2B3A, como el leptifibatida y el tirofibán, no es un uso muy común
no se realiza en forma rutinaria en los pacientes con síndrome coronario, salvo el hemodinamista puede estar enfrentando una posible angioplastía y un posible cateterismo bastante difícil. Otro, dentro de la terapia antitrombótica, que es parte del síndrome coronario agudo, que es parte del tratamiento fisiopatológico del síndrome coronario agudo, sea con ST elevado o sin ST elevado, es en tratamiento anticoagulante. Todos los pacientes con síndrome coronario agudo, sea con ST elevado o sin ST elevado, deben recibir terapia anticoagulante. El anticoagulante preferido, sobre todo si va a ser sometido muy pronto a angioplastía o a cateterismo, el paciente, es la heparina común y corriente, la heparina de alto peso molecular. A estas dosis, a 70 a 100 unidades por kilo, seguidas de una infusión más o menos para que nos pueda duplicar la dosis o alcanzar un tiempo parcial de tromboplastina activado de 60 a 80 segundos, ¿no? Esa es más o menos la idea. ¿Por qué? Porque por su perfil, si el paciente va a ser sometido a un procedimiento rápidamente, si la primera opción del tratamiento va a ser el cateterismo y la angioplastía, el perfil de esta droga nos permite suspenderla rápidamente y tratar al paciente en forma adecuada, entrar casi sin riesgo de sangrado. Si el paciente no va a ser sometido a un cateterismo inmediatamente, es decir, mi paciente con síndrome coronario agudo sin ST elevado no es de muy alto riesgo y no va a ser sometido casi inmediatamente a cinecoronariografía, entonces podemos utilizar enoxaparina. La enoxaparina también se recomienda cuando no podemos utilizar la heparina de alto peso molecular o no tenemos heparina de alto peso molecular. Otros anticoagulantes son la bivaluridina y el fondaparinux. El fondaparinux se utiliza con mayor frecuencia en Europa y lo prefieren a la enoxaparina en el manejo del síndrome coronario agudo sin ST elevado. Entonces, ¿qué dice la guía? La aspirina se recomienda, ¿no es cierto?, en una dosis de carga de 150 a 300 miligramos desde el primer día y luego se le da diario de 75 a 100 miligramos en tratamiento crónico. Un inhibidor de los receptores P2 y E12 se recomienda además de la aspirina, ¿no es cierto? Recuerden que si el paciente va a ser sometido, el paciente con síndrome coronario agudo sin ST elevado, va a ser sometido dentro de las 24 horas a un cateterismo, no hay que dar el clopidogrel o un inhibidor P2 y E12. No hay que dar, pero si no va a ser así, entonces hay que darle y mantenerlo posteriormente, ¿no? Podemos utilizar estos, prasugrel, ticagrelor. El más comúnmente utilizado es el clopidogrel en estas dosis de carga. Entonces, la terapia antiplaquetaria es fundamental en los pacientes con síndrome coronario agudo, con ST elevado y sin ST elevado. Todas estas drogas se dan en los pacientes con síndrome coronario agudo sin ST elevado y con ST elevado. La anticoagulación es parte del tratamiento antitrombótico y se recomienda para todos los pacientes con síndrome coronario agudo en el momento en que damos el diagnóstico. No podemos utilizar rutinariamente un bolo de heparina de alto peso molecular y esto va seguido de una infusión, sobre todo en aquellos pacientes que los vamos a mandar muy pronto, dentro de las 24 horas, a cateterismo. Si no contamos con eso, podemos utilizar la enoxaparina primero en bolo endovenoso y luego le podemos dar con tratamiento subcutáneo, ¿no? Ya la terapia de anticoagulación no se recomienda que se continúe después de la angioplastía con la colocación de un stent, a menos que el paciente tenga indicaciones claras de anticoagulación, como por ejemplo fibrilación auricular o la presencia de un trombo en cavidad. Entonces, esto es lo que
En este tipo de pacientes no se recomienda el Fondaparinux. En aquellos pacientes con síndrome coronario agudo en quienes van a ir a una terapia invasiva temprana dentro de las 24 horas, perdón. En los pacientes con síndrome coronario agudo sin ST elevado, sí se recomienda el Fondaparinux, sobre todo si el paciente no va a ir a cateterismo dentro de las 24 horas. Como les dije, este es el que más se utiliza en Europa. Pero si no tenemos eso, ni tampoco tenemos heparina de alto peso molecular, podemos utilizar enoxaparin. Bien. Entonces, en resumen, más o menos, para la terapia antitrombótica, ¿qué es lo que hacemos? En pacientes con un síndrome coronario agudo sin ST elevado y en aquellos a los cuales ya se le hizo el cateterismo y se le ha implantado un stent, les damos una terapia de doble antiagregación plaquetaria. Generalmente esto consiste en aspirina más un inhibidor P2Y12. Ese inhibidor P2Y12 la mayoría de veces es el clopidogrel. ¿Por cuánto tiempo se le da? Se le da generalmente por un año. Después del año se puede suspender el clopidogrel o la aspirina y seguir con aspirina o con clopidogrel, con cualquiera de los dos, pero ya después de un año se pasa a una terapia con un solo antiagregante plaquetario en los pacientes que han recibido un stent como consecuencia de su tratamiento parte del síndrome coronario agudo sin ST elevado. La mayoría de los pacientes, la vasta mayoría, recibe esta antiagregación doble por un año cuando han recibido un stent. Existen otras situaciones en las cuales, individualizando el caso, se puede reducir el tiempo de antiagregación doble a 6 meses, 3 meses o a veces un mes, pero eso ya es un poco más complicado, ¿no? Las drogas comúnmente utilizadas en el manejo de los pacientes con síndrome coronario agudo sin ST elevado están mencionadas acá, sobre todo para manejar el dolor, como están los nitratos que tienen efecto antiisquémico y antianginoso, sobre todo en los pacientes que tienen dolor persistente. Hay que tener cuidado en aquellos que presentan hipotensión o que han recibido inhibidores de la fosfodiesterasa 5, es decir, que han consumido sildenafil o tadalafil. En ellos hay que tener cuidado. Los beta bloqueadores también hay que saberlos usar, no hay que usarlos durante el primer día especialmente, porque suelen inducir falla cardíaca. Hay que tener cuidado en el paciente, no evitarlos cuando la presión arterial del paciente es menor de 90, su frecuencia es menor de 60, cuando hay falla ventricular es preferible no utilizarlos. Cáncer antagonistas de tipo no dihidropiridínico, especialmente diaceño verapamil, tienen las mismas contraindicaciones de los pacientes, de los beta bloqueadores, perdón. Para el dolor podemos utilizar morfina o dosis o drogas similares. Hay que tener cuidado porque puede producir hipotensión, pueden producir bloqueos. Sin embargo, también tienen efecto antiisquémico, sobre todo la morfina, producir venodilatación y disminuye la presión intra de las paredes ventriculares, con ello disminuye el consumo miocárdico de oxígeno. Entonces, dentro de la terapia antiisquémica, y hemos hablado de la terapia antitrombótica, antiplaquetarios y anticoagulantes, dentro de la terapia antiisquémica están los nitratos, ¿no? Están los beta bloqueadores, están los calcio antagonistas de tipo no dihidropiridínico. Los nitratos están especialmente recomendados en los pacientes que tienen signos y síntomas de falla cardíaca o en los pacientes que cuentan con hipertensión arterial no controlada, que están buscando con eso, ¿no? En angina vasoespástica hay que tener cuidado, podemos utilizar los calcio antagonistas y los nitratos, y también debemos evitar los beta bloqueadores. Bien, en resumen, ¿qué hacemos con nuestro paciente? ¿Qué hacemos con nuestro paciente con síndrome coronario agudo sin ST elevado? Sabemos que las variantes electrocardiográficas pueden ir desde que está normal hasta que tiene infra de nivel de segmento ST, ondas T negativas o dependiendo. Entonces, evaluamos la clínica
el tipo de dolor, factores de riesgo y el electrocardiograma. Y después, entonces, en emergencia establecemos su riesgo. ¿En base a qué establecemos su riesgo? En base a los scores de riesgo, ¿no? Y debemos detectar quiénes son nuestros pacientes de muy alto riesgo, ¿no? ¿Quiénes son nuestros pacientes de muy alto riesgo? ¿Y cuáles son estos? Están señalados aquí. El paciente que tiene inestabilidad hemodinámica o shock cardiogénico, dolor recurrente, insuficiencia cardíaca aguda, arritmias mortales o arritmias muy peligrosas, complicaciones mecánicas y cambios recurrentes en el electrocardiograma sugestivos de isquemia. Todos esos pacientes son de muy alto riesgo. A esos pacientes, si estamos en un sitio donde no tenemos angioplastía, como por ejemplo nuestros hospitales, debemos transferirlos inmediatamente a un lugar donde le hagan una estrategia invasiva de inmediato. Entonces, ese paciente, por ejemplo, no debería recibir doble antiagregación, solamente aspirina, y tienen que hacerle la cinecoronariografía y la angioplastía antes de las 24 horas. Ese paciente es de muy alto riesgo. Los pacientes de alto riesgo también deben hacer la angioplastía antes de las 24 horas. ¿Quiénes son los de alto riesgo? Los que tienen un infarto confirmado, ¿no es cierto? Los que tienen una escala de Grace mayor de 140, una elevación transitoria del segmento ST y cambios en la onda T. Esos pacientes, de preferencia, hay que hacerles una angioplastía dentro de las 24 horas. Y luego están aquellos pacientes en los cuales decidimos que no son de alto riesgo. En esos pacientes, entonces, lo que tenemos que hacer es evaluar cómo evolucionan. Y si se convierten en pacientes de alto riesgo, van a necesitar una estrategia invasiva. Tal vez no dentro de las 24 horas, pero sí posteriormente. Y la estrategia invasiva nos va a llevar a decidir qué tipo de tratamiento le vamos a hacer a este paciente. Podemos hacerle una angioplastía más la colocación de un stent y ya sabemos que deben recibir o continuar con doble antiagregación por lo menos por un año y con tratamiento antiisquémico, beta-bloqueadores, nitratos, calcio antagonistas. También deben continuar con las estatinas a dosis altas, ¿no? Con terapia intensiva, eso también ya lo hemos visto antes cuando hemos hablado de síndrome coronario crónico y hemos dicho que síndrome coronario crónico también incluye a aquellos pacientes que sobreviven a un síndrome coronario agudo y en ellos las estatinas a dosis intensivas, de alta intensidad, está indicado, ¿no? Entonces le hacemos la revascularización, ya sea mediante angioplastía con colocación de stent o mediante una cirugía con colocación de bypass aortocoronario. Bien, entonces, en resumen, el trabajo es en un síndrome coronario agudo sin ST elevado es sencillo. Diagnóstico en base a la historia clínica, el examen físico, el electrocardiograma y estratificación en base a los scores que hemos mencionado, por ejemplo, el TIMI que hemos mencionado, que solamente cuanto más características tenga, si es mayor de 65 años, más de 3 factores de riesgo, cambios infradesnivel en el segmento CT, 2 episodios de angina en las últimas 24 horas, el uso de aspirina o tiene enfermedad cardíaca conocida, etcétera. Si tiene más de 3 de esas características, ese paciente es de alto riesgo y hay que hacerle cateterismo. Ahora, si viene con todas las otras características que hemos mencionado, que es de muy alto riesgo, a ese paciente hay que hacerle cateterismo dentro de las 24 horas. ¿Se acabó? Y utilizamos en todos ellos aspirina más clopidogrel, salvo que le vayamos a hacer una angioplastía temprano, no le da, en el caso de que le vayamos a hacer una angioplastía temprano, no le damos doble antiagregación, pero si va a tardar más de 24 horas, le damos doble antiagregación, lo anticoagulamos, los fármacos, continuamos con fármacos antiisquémicos, nitratos, beta-bloqueadores, calcio antagonistas, y también le damos estatinas a dosis de alta intensidad entre 40 y 80 miligramos cada 24 horas. El otro síndrome coronario agudo es el síndrome coronario agudo con ST elevado, ¿no? Es una de las causas más frecuentes de hospitalización en los países industrializados. En Estados Unidos, más o menos, más de 500,000 de personas sufren un infarto nuevo cada año y 200,000 sufren un reinfarto. La mortalidad hospitalaria en realidad ha caído al 5% y la mortalidad anual también ha caído al 15% producto
del mejor manejo de este síndrome coronario agudo a nivel mundial. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la mortalidad es 4 veces mayor en los pacientes mayores de 75 años. Cuanto más avanzado en años esté el paciente, mayor es su mortalidad. En el diagnóstico, el electrocardiograma es la herramienta básica, fundamental, para diagnosticar un síndrome coronario agudo con ST elevado. Es decir, no debemos esperar el análisis de troponinas para diagnosticar un paciente con síndrome coronario agudo con ST elevado. Debemos utilizar la clínica, nuevamente, clínica, examen físico, factores de riesgo y el electrocardiograma. Recuerden que las troponinas tienen un valor complementario, ¿no? Estos síndromes coronarios agudos con ST elevado son 3 o 4 veces más frecuentes en varones menores de 60 años. A partir de los 75, la mayoría de estos pacientes son mujeres. Las mujeres, ya dijimos, suelen presentar síntomas atípicos, hasta en un 30% de casos en algunos registros, y la enfermedad suele manifestarse más tarde con los varones. Por lo tanto, debemos tener muy en cuenta a las mujeres para diagnosticar este infarto de miocardio. Ya sabemos que se llaman síndromes coronarios agudos porque comparten la misma fisiopatología. ¿Cuál es? El accidente de placa, que consiste en ruptura, erosión o fisura de la placa. Y que la mayoría de veces un síndrome coronario agudo con ST elevado se produce cuando el trombo ocluye completamente la luz del vaso sanguíneo, ¿no? ¿Y qué tipo de placas se complican? Las placas vulnerables, aquellas con capa fibrótica delgada y núcleo lipídico muy amplio, muy extenso, cuyo contenido de colesterol es altamente trombogénico, lo mismo que el contenido de factor tisular. Se desencadena la activación plaquetaria y la cascada de coagulación, se produce un trombo intravascular que ocluye la mayoría de veces completamente el vaso y produce un síndrome coronario agudo con ST elevado. Cuando enfrentamos un síndrome coronario agudo con ST elevado, la mayoría de veces el compromiso es transmural. ¿Qué quiere decir transmural? Que está afectando todo el grosor del miocardio. Todo el grosor del miocardio. La cantidad de miocardio dañado cuando hay un síndrome coronario con ST elevado depende del territorio irrigado por la arteria culpable. Esto, claro, es así. No es lo mismo que se ocluya la descendente anterior o el tronco de la coronaria izquierda a que se ocluya la circunfleja o la coronaria derecha, cuyos territorios son mucho menores que el territorio que irriga el tronco de la coronaria izquierda o la descendente anterior. Si el vaso está o no completamente ocluido, también. Y hemos dicho que la mayoría de veces el vaso parcialmente ocluido nos produce un síndrome coronario agudo sin ST elevado, lo que antes se llamaba un infarto subendocárdico. Es decir, la región subendocárdica no hay compromiso en la región transmural la mayoría de veces. La duración de la oclusión coronaria, cuanto más tiempo esté cerrado ese vaso, mayor es la lesión a nivel muscular. Hemos dicho que el músculo cardíaco solamente tolera 20 minutos la falta de irrigación sanguínea. Cuanto mayor tiempo entonces permanezca ocluido ese vaso, mayor es la lesión del músculo cardíaco y mayor es la mortalidad. Por eso en cardiología se dice, en cardiología el tiempo es músculo y músculo es vida, porque ya sabemos que esta es la primera causa de falla cardíaca, de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida a nivel mundial. La presencia o no de circulación colateral. Los pacientes que tienen circulación colateral pueden mitigar en algo el daño producido por la oclusión de una arteria epicárdica principal. La demanda de oxígeno del miocardio afectado, eso se refiere a que no es lo mismo que ocurra un infarto en un paciente que tiene de por sí demandas incrementadas miocárdicas de oxígeno. Por ejemplo, no es lo mismo que se produzca un infarto de miocardio en un paciente que tiene hipertrofia ventricular izquierda que en un paciente que no tiene hipertrofia ventricular izquierda. El paciente con hipertrofia tiene mayor demanda miocárdica de oxígeno y el infarto de miocardio será de evolución más severa y la afección también será más seria en este paciente. De los factores que producen la lisis espontánea, hemos mencionado que no solamente el problema del paciente con aterosclerosis coronaria es que tiene una arteria protrombogénica, sino que también la sangre, el ambiente sanguíneo de ese paciente es protrombogénico. Entonces, disminuyen los factores que producen lisis espontánea y son capaces de destruir el trombo. Ocasionalmente esto ocurre en algunos pacientes
y el paciente puede caer en el cuadro que se conoce como angina inestable. La respuesta del miocardio a la restauración del flujo también influye en la cantidad de miocardio dañado. De hecho, se describe una injuria de reperfusión, es decir, no está libre el miocardio de la lesión producida por la reperfusión, por la reinstalación de la circulación en esa arteria. También hay injuria de reperfusión que también puede producir daño miocárdico. El cuadro clínico es el mismo: dolor opresivo, retroesternal, ya lo conocemos, irradiado a los sitios que conocemos, también asociado a activación de manifestaciones del sistema nervioso autónomo, náuseas, vómitos, sudoración fría, palidez, etc. Pero en este caso, el paciente generalmente, en el caso del síndrome coronario agudo, en un buen porcentaje describen un factor precipitante. Por ejemplo, puede ser un estrés físico importante o un estrés emocional importante, ¿no? Es típico del paciente que se va a jugar su partido de fulbito el viernes o el sábado, y el sábado en la madrugada, el domingo de la madrugada, está en emergencia con su infarto de miocardio, ¿no? Ya es muy importante también examinar a este paciente en busca de ¿qué? En busca de signos y síntomas de falla cardíaca, tercer ruido o complicaciones, soplo de insuficiencia mitral por ruptura de músculo papilar, cuerda tendinosa, congestión pulmonar, etc. Recuerden su semiología: el dolor opresivo, retroesternal, con el signo típico, la mano en garra, conocida como signo de Levin. El electrocardiograma resulta, como les dije, una herramienta básica, fundamental, en el diagnóstico del síndrome coronario agudo con ST elevado. Entonces tenemos que saber interpretar la elevación del segmento ST, como en este caso probablemente sea una lesión de tronco, porque está elevada desde B1 hasta B6, incluso D1 y ABL. Todo esto es territorio del ascendente anterior, D1 y ABL es territorio de la circunfleja. Y entonces del tronco de la coronaria izquierda sabemos que sale la descendente anterior y la circunfleja. Esa es una lesión de tronco y nos deja esta lesión. Observen, QS en B1, B2, B3, B4 hasta B4, un infarto anteroseptal, ¿no? Entonces ya sabemos, ya hemos evaluado esto, ya hemos estudiado esto, no lo vamos a repetir ampliamente, pero el infarto, el electrocardiograma en el infarto transmural, el síndrome coronario agudo con ST elevado, tiene una evolución. Primero hay una isquemia subendocárdica, que no la vemos aquí, que se caracteriza por una onda T alta y picuda en tienda de campaña, ¿no? En la etapa hiperaguda. Ese trazado va seguido de la elevación del segmento ST. A las horas comienza a disminuir, a descender el segmento ST, y al mismo tiempo comienza a hacerse la onda T negativa. Durante la primera semana, a las 12 horas ya la injuria se ha completado, ha caído el segmento ST, se produce la onda Q patológica, amputación de la onda R y la onda T es negativa. Y a las 28 semanas ya todo está cicatrizado y deja solamente la secuela. La onda Q, la amputación de la onda R y la T es positiva. A veces la onda T permanece negativa por mucho tiempo. Eso ya lo saben. Entonces es muy importante que recuerden ustedes eso. Aquí también, otra vez, es importante saber que está indicado registrar e interpretar el electrocardiograma tan pronto como sea posible en el lugar del primer contacto médico, con un retraso máximo de 10 minutos. Es decir, un paciente en el que nosotros encontremos que tiene muy probablemente un síndrome coronario agudo con ST elevado, reconocemos el dolor típico, reconocemos que tiene factores de riesgo, en su examen físico está complicado hemodinámicamente, máximo 10 minutos para tomar el electrocardiograma e interpretarlo. Y después tenemos que monitorizarlo en un sitio donde tenga capacidad de desfibrilación, ¿no? Esto es muy importante. A veces podemos utilizar derivaciones adicionales, como de B7 a B9, por ejemplo, cuando sospechamos oclusión de la circunfleja y un infarto de cara posterior. Y en los pacientes ya sabemos que tienen infarto de cara inferior, debemos pedir B3R y B4R para identificar compromiso del ventrículo derecho, como hemos visto en un paciente esta mañana. Luego, ya les dije que entonces es fundamental en el diagnóstico, los pilares fundamentales del diagnóstico
en el síndrome coronario con ST elevado es la historia clínica y el electrocardiograma. El dosaje de troponinas no tiene por qué retrasar ni el diagnóstico ni el tratamiento de estos pacientes. El dosaje de troponinas nos da información complementaria. Importante sí, pero nos da información complementaria. Las troponinas, pues, sobre todo cuando son medidas como de alta sensibilidad, son liberadas. Primero se liberan a los vasos linfáticos y luego pasan a las venas. Y esto puede dosarse desde la hora que ha iniciado el proceso isquémico. En mi hospital solamente podemos dosar desde las 6 horas de que se ha producido entonces el evento isquémico. Entonces yo no puedo tardar 6 horas, esperar 6 horas para hacer el diagnóstico y tratar a este paciente como se debe. La troponina me dice 3 cosas. 1, me dice que sí, que ha habido infarto. 2, si está muy elevada, me dice que el infarto ha sido grande. Y 3, si por ejemplo yo lo he sometido a terapia de trombolisis a mi paciente y las troponinas se elevan muy precozmente, en forma amplia, entonces me dice que el paciente probablemente ha respondido a la trombolisis, ¿no? Y esto es lo que pasa, ¿no? Normalmente las troponinas sin reperfusión siguen esta curva, más o menos entre 2 y 24 horas alcanzan su máximo y luego va reduciendo. Cuando el paciente es sometido a una terapia de reperfusión, la mayoría de veces trombolisis, las troponinas se elevan precozmente y en mayor cantidad, pero eso es signo de que el paciente sí ha respondido a la terapia de trombolisis, ¿no? De reperfusión. Los pacientes con síndrome coronario agudo sufren la mayoría de veces 2 tipos de complicaciones mecánicas y complicaciones eléctricas. La mayoría de veces pueden sufrir complicaciones isquémicas, sí también, pero la mayoría de veces los pacientes con síndrome coronario agudo con ST elevado sufren complicaciones de tipo mecánico, como por ejemplo ruptura del septo interventricular o ruptura de pared libre del ventrículo izquierdo. Lo que quiere decir, en buena cuenta, que esa acepción antigua en la que decían, uy, se le ha roto, se le ha reventado el corazón, es cierto. Puede ocurrir eso. Entonces, la mayoría de veces, estos pacientes tienen complicaciones mecánicas, como ruptura del corazón, ruptura del músculo papilar, falla cardíaca, ruptura de pared libre, etc. La mayoría de veces. Pero también pueden tener complicaciones eléctricas, arrítmicas. Mientras que el paciente con síndrome coronario o sin ST elevado también puede tener ese tipo de complicaciones, pero la mayoría de veces tiene complicaciones de tipo isquémico, es decir, persiste la angina, persiste la evidencia de isquemia miocárdica en los pacientes con síndrome coronario sin ST elevado. Existen otras técnicas cuando puede resultar muy dudoso el diagnóstico electrocardiográfico del síndrome coronario agudo sin ST elevado, lo que no es frecuente, gracias a Dios, pero podríamos utilizar estudios de medicina nuclear, como el estudio de Tecnesio, que nos puede señalar dónde está el infarto. Sin embargo, esto no lo tenemos en nuestra ciudad, pero no significa que no lo sepamos. Es una alternativa cuando el electrocardiograma resulte no diagnóstico, ¿no? La resonancia magnética también puede resultar una ayuda en el diagnóstico. Bien, entonces hay criterios para diagnosticar infarto agudo de miocardio, ¿no es cierto? Lo primero es síntomas de isquemia, una elevación nueva del segmento ST, y aquí ven algo importante, un bloqueo de rama, una imagen de bloqueo de rama izquierda nuevo, pero también puede haber bloqueo nuevo de rama derecha, ambos ahora se consideran iguales. Desarrollo de ondas Q patológicas en el electrocardiograma, imagen o pérdida de miocardio viable en la ecocardiografía, identificación del trombo en una angiografía o una autopsia y luego la detección de un incremento de los valores de troponina cardíaca, ¿no? De troponina cardíaca. Entonces, todos esos me hacen los criterios de infarto de miocardio. Recuerden esto, un nuevo bloqueo de rama, generalmente izquierda, en el cual es difícil diagnosticar infarto de miocardio. Entonces, yo puedo tener un paciente con historia típica de dolor, factores de riesgo, le tomo el electro y es un bloqueo de rama izquierda, bloqueo completo de rama izquierda. Si no sabemos si es nuevo o antiguo, no interesa hasta que se demuestre el contrario, ese paciente tiene un síndrome coronario agudo con ST elevado. En la actualidad también se considera
el bloqueo de rama de derecha de novo o nuevo como oclusión, como síndrome coronario agudo con ST elevado. De la mayoría de veces existen diferentes tipos de infarto de miocardio, ¿no? El tipo 1 es el que nos estamos ocupando y es el más común, que es el producido por accidente de placa. Entonces, cuando yo digo infarto tipo 1, es un infarto de miocardio que ha sido producido por la fisiopatología habitual, cuál es el accidente de placa, ruptura, erosión o fisura, con formación de trombo intravascular. Pero hay un infarto tipo 2, en el cual el infarto se produce por un desbalance entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno sin que exista accidente de placa. Eso es muy importante reconocer porque el manejo de uno es muy diferente del otro. El infarto tipo 3, el infarto de un paciente que muere y en el cual los biomarcadores resultan positivos. El tipo 4 es el que está asociado a los procedimientos, a la angioplastía, a trombosis del stent, y el tipo 5, el que está asociado al bypass aortocoronario. Entonces, nuevamente, hablamos de un paciente con infarto tipo 1 cuando existe accidente de placa y formación de trombo intravascular. Infarto tipo 2, hay enfermedad coronaria, pero no hay accidente de placa y se produce un desbalance entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno frente a una obstrucción fija o frente a vasoespasmo. Y eso nos produce un infarto. Aquí no hay que anticoagular, no hay que dar antitrombóticos, sino hay que controlar los factores que gobiernan la demanda miocárdica de oxígeno. En otros países existe una serie de procedimientos de educación de la población para manejar y aumentar la sobrevida de los pacientes que sufren este tipo de infarto, de manera que se reduce el tiempo de atención al paciente desde que el paciente pide ayuda hasta que el paciente llega a la sala de cateterismo, ¿no? Entonces, normalmente en otros países puede ocurrir esto, ellos tienen un objetivo de tardar menos de 90 minutos hasta que el paciente llega al cateterismo, menos de hora y media en que se hace el diagnóstico y se le da el tratamiento efectivo al paciente, ¿no? Nuevamente, el tiempo máximo de demora en el paciente desde el primer contacto médico, menos de 10 minutos. O sea, le tomamos el electro y lo interpretamos. Tiempo máximo de demora entre el paciente que va a ir a angioplastía, menos de 120 minutos. Generalmente 90 minutos es lo ideal. Máximo, si el paciente no va a ser sometido a angioplastía, entonces si va a ser sometido a fibrinolisis o a tratamiento trombolítico, esto debe durar menos de 10 minutos. Menos de 10 minutos. Nuevamente, también entonces aquí sabemos qué es lo que debemos hacer con el paciente con síndrome coronario agudo. Lo evaluamos, detectamos que tiene un síndrome coronario agudo y en menos de 10 minutos hacemos el diagnóstico. Lo ideal, el tratamiento entonces que ustedes ya acaban de escuchar de elección, el tratamiento al que vamos a orientar a nuestro paciente con síndrome coronario agudo con ST elevado es a la reperfusión. Y la reperfusión, de preferencia, debemos hacerla con angioplastía. Lamentablemente, esa no es nuestra realidad. Lo ideal, sin embargo, si estamos en una ciudad, estamos en un hospital donde tenemos angioplastía y recibimos un infarto de menos de 2 horas, lo ideal es hacerle una angioplastía a ese paciente. Eso es indudable, ese es el tratamiento de elección. Si el paciente va a ir a un centro que no tiene capacidad de angioplastía, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Es posible la angioplastía dentro de las 2 horas? Si es posible, pues lo mandamos. Si no es posible, entonces le hacemos fibrinolisis. Utilizamos el fibrinolítico. Y después de darle el fibrinolítico, lo transferimos inmediatamente a un centro con capacidad de angioplastía, porque todos los pacientes, reciban o no fibrinolisis, deben ser sometidos a angioplastía. Entonces, esto más bien es en castellano, nuevamente. Creo que aquí está mejor. No. Esto más bien es en castellano. Hacemos el diagnóstico y tiempo para la angioplastía. Lo ideal, como han visto, es menor de hora y media, pero si va a ser menor de 120 minutos,
lo mando para que le hagan una angioplastía. Si va a ser mayor de 120 minutos, tengo que hacerle fibrinolisis. Le hago la fibrinolisis, ¿no? Y si es exitosa o no, eso casi no interesa, igual lo tengo que mandar para un cateterismo. Pero si no es exitosa, lo tengo que mandar para una angioplastía de rescate lo más pronto posible, antes de las 2 horas. Si es exitosa, lo mando para una angioplastía sistemáticamente hasta las 24 horas. Eso es lo que debo hacer con el paciente. En resumen, diagnóstico basado fundamentalmente en la clínica y en el electrocardiograma. La mayoría de veces eso es factible. Las troponinas tienen valor complementario y nos dan información sobre la severidad del infarto y sobre la reperfusión. En tratamiento es la reperfusión, es decir, la angioplastía es el tratamiento de elección, pero si no puedo hacer la angioplastía antes de las 2 horas, le hago trombolisis. Si la trombolisis no es efectiva, tengo que hacer que le hagan la angioplastía lo más pronto posible. Si es efectiva, lo mando para cateterismo antes de las 24 horas. Hasta eso he utilizado aspirina, clopidogrel, como les he dicho en estos pacientes. Hasta eso he utilizado anticoagulantes, como les he dicho. En el caso del ST elevado, el Fondaparinux no está indicado. Y hasta eso estoy utilizando también atorvastatina a dosis altas. Bien, yo creo que nos quedamos ahí. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Con todo gusto. Se han ido, me dejan hablando solo como siempre. Sí, estamos aquí, doctor. Ya. Entonces, ¿no hay ninguna pregunta? Porque cuando la angioplastía se realiza, está probado, hay estudios ya antiguos, que está probado que cuando la angioplastía se realiza preferentemente antes de los 90 minutos, la sobrevida es mucho mejor, mucho mejor. Aquí ese estudio, a ver, espérense, ojalá lo tenga acá. Bueno, esa es una respuesta que se las iba a dar, se las puedo dar. A ver, espérense, ojalá tenga la diapositiva o no la haya borrado. No, sí está. Aquí está, ¿ven? Observen. Aquí está, diferentes estudios, ¿no? El estudio Praga, son estudios antiguos, el estudio del PAMI, el DANAMI, etcétera. Observen, cuando se utilizó solamente trombolisis comparado con angioplastía, la muerte, el reinfarto, el DCB discapacitante a los 30 días siempre fue casi el doble solo con la trombolisis que con la angioplastía. Pero existe un tiempo. Si la angioplastía no se realiza antes de las 2 horas, o mejor a los 90 minutos, pues estas complicaciones son similares. Entonces la angioplastía es mejor siempre y cuando se realice antes de las 2 horas. Pero si la angioplastía no se va a realizar antes de las 2 horas, hacer la trombolisis es lo indicado. Eso lo vamos a decir mañana, pero ahí lo tienen. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Ok, entonces nos vemos mañana. Verusca me avisa si ya la universidad está abierta, o ya la han abierto o sigue tomada. Sigue tomada, doctor. ¿Y dónde está Verusca? Se ha ido al baño. Pero aquí sabes que es una Una primera. meón es la Verusca. Doctor, podemos ver la imagen que nos mostró ahora, doctor, en lo último, es que
No se deja de compartir la pantalla. Ya. Me Gracias. avisas, pues. ¿Ya? Sí, sí. Listo, ya nos vemos entonces. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Chao. Gracias, doctor. Chao. Y esa Salet es una llorona, porque yo